Buenas noches. ¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. ¿Sabían que en sus inicios Chaplin trabajó junto al comediante británico Stanley Jefferson, quien se convertiría en Stan Laurel de la dupla El Gordo y el Flaco? Les platicaré de ello mientras dibujo. Charles Spencer Chaplin nació en la Inglaterra de un decadente y revolucionario siglo XIX, un 16 de abril de 1889, en medio de una absoluta pobreza al sur de Londres, sin existir un documento donde especifique el lugar. Sus padres fueron artistas del Music Hall, una forma de espectáculo popular donde se mezclaba comedia, baile y canciones populares. Fue un ícono inconfundible en un mundo del cine que no conocía el sonido, el cine mudo o cine antiguo, gracias a su personaje del pequeño vagabundo, Charlotte. Visionario, adelantado a su época, el autor del gran personaje era un hombre de baja estatura y menudo. Poseía una gran capacidad de observación, decodificando el complicado comportamiento humano. Creador multifacético, fue actor, humorista, director, productor, compositor, guionista, escritor y editor. Autor de la música de casi todas sus películas, siendo una de las más recordadas el tema de la película Candilejas. En 1936 compone la música de Tiempos Modernos, inspirándose en la ópera tosca del compositor italiano Puccini, la que se convertiría en Sonríe. Se añadió la letra y el título décadas más tarde, siendo interpretada por primera vez por el cantante, actor y pianista de jazz americano Nat King Cole. Se dice que esa misma pieza era citada constantemente por Michael Jackson como su favorita. La canción Smile, bajo la versión de Jackson, aparece en su álbum doble, Historia, Pasado, Presente y Futuro, en el libro primero. Chaplin comenzó su carrera en el espectáculo a los 5 años al reemplazar a su madre en una actuación al perder la voz, convirtiéndose en actor infantil profesional. Su padre, que era alcohólico, muere siendo enterrado en una fosa común. Su madre Ana, conocida como Lily Harley en el medio artístico, levantaba a sus hijos en la madrugada cambiando de departamento al no poder pagarlo. Ella sufría de depresión nerviosa, problemas psiquiátricos y desnutrición, terminando recluida en un manicomio. Quedando solos Chaplin con 12 años y su hermano Sidney, a quien solo confiaba. Tuvo varios trabajos, interpretando a un niño botones en la obra de teatro Sherlock Holmes, existiendo a la vez una foto por su paso en esa compañía. Su personaje como borrachín le abrió más puertas cuando irónicamente su padre murió de cirrosis. Chaplin no tomaba. En 1910 viaja a Estados Unidos conectando con el público americano y logrando su primer contrato en una película. A partir de ahí, los éxitos seguirían, convirtiéndose en independiente en poco tiempo, produciendo, dirigiendo y componiendo la música de sus películas. Su famoso personaje Charlotte, o Carlitos, como se le conocía en Latinoamérica, era un pequeño pobre vagabundo de gran mímica con exagerados gestos y movimientos, de modales refinados enfundado en un grande y desgastado vestuario de caballero inglés, y que usaba como elemento que lo dignificara la corbata. Era criticado por expertos por la agresividad con la que respondía a sus enemigos en sus películas, pero adorado por su público. Se dice que el origen de los grandes zapatos desgastados de su personaje fueron inspirados en uno de los pobres vendedores callejeros. Uno de ellos, llamado Pies Chupados, por estar maltrechos y con juanetes, cortaba parte de sus zapatos obligándole a balancearse al caminar dolorosamente arrastrando sus pies. Historias conectadas. Chaplin trabajó en sus inicios en Inglaterra con el también británico Stanley Jefferson, conocido como Stan Laurel posteriormente, comediante que se convertiría en el compañero del actor americano Oliver Hardy en la icónica exitosa dupla de El Gordo y el Flaco, 6 años después. Este comentaría más tarde sobre la personalidad tímida de Chaplin, cuando compartía departamento con él. Por otro lado, en 1915 fue el año llamado Chaplinitis, y muchos actores intentaron imitarlo sin reparos. Stanley fue uno de ellos. Chaplin contó con un leal e incondicional equipo de trabajo desde sus primeros años, apoyándoles pagando la nómina cada semana en años que no se realizaran películas. Era un hombre perfeccionista con una gran disciplina, quien se encerraba en una habitación solo provista de una mesa y silla, con una ventana localizada en la parte alta, impidiéndole ver al exterior. Ensayaba innumerables veces improvisando.
Se enorgullecía de su ascendencia gitana al provenir la madre de su abuela de familia de herreros, poseyendo una gran habilidad física. Fue amigo de otras leyendas millonarias de la industria del cine, la pareja conformada por la actriz y empresaria canadiense Mary Pickford, con quien compartió orígenes humildes con Chaplin, y su esposo Douglas Fairbanks, considerado su único amigo, fundando junto a ellos y otro director la compañía cinematográfica United Artists. Sus ingresos eran tales que un portavoz de la compañía Mutual Field llegó a decir que después de la guerra en Europa, Chaplin era la cosa más cara, aludiendo a la Primera Guerra Mundial. Chaplin expresó en ocasiones su admiración por el personaje Cantinflas, el cual representaba al individuo marginado de la clase baja mexicana del comediante Mario Moreno. Se dice que el genio inglés le propuso realizar un proyecto juntos, lo cual no fue posible por la apretada agenda de los actores. Hombre de gran intensidad, romántico y apasionado, tuvo una larga lista de conquistas, presumiendo más de 2000, con gusto por mujeres muy jóvenes. Se casó 4 veces, 2 de ellas chicas de 16 años y actrices con las que trabajaba. Contrajo matrimonio en 1924 en Empalme, Sonora, México, en una discreta y pequeña ceremonia al ser su segunda esposa de ascendencia mexicana e irlandesa, por impedimento en Estados Unidos al ser menor de edad. Su tercera esposa fue la actriz Paulette Goddard, con quien compartía humildes orígenes y hogar disruptivo en la infancia. Además, había logrado construir una carrera por sí misma y quien compartió una historia de amor con el muralista mexicano Diego Rivera. Y por último, con Una O'Neill, de 17 años, procreando 8 hijos. Sin embargo, su primer amor fue Hetty Kelly, bailarina británica en los primeros años y quien falleció por la epidemia de gripe española poco antes de la Primera Guerra Mundial, cuya imagen impactó de por vida a Chaplin, representando el ideal femenino y recreándola en algunos roles de sus películas. Ella le escribió y él se enteró de su muerte 3 años después en su primer viaje de regreso triunfal a Inglaterra. Como jugada del destino, el hermano de Kelly llegó a ser el ejecutivo de la United Artists, cofundada por Chaplin. Regresando a Paulette Goddard, viajó a México en 1940 y fue retratada por Diego Rivera, teniendo una relación con él aún estando casada con Chaplin, mientras que el pintor se había divorciado recientemente de Frida Kahlo. Rivera pintaba su retrato de Paulette Goddard cuando trataron de asesinar a León Trotsky, controvertido personaje quien fuera amante de Frida y amigo del matrimonio mexicano. Rivera quedó como sospechoso y la actriz lo ocultó ayudándolo a escapar a Estados Unidos, salvándole la vida. Dentro de las 81 películas que realizara Chaplin, solo mencionaré 5. El Chico, en 1921, siendo el título original pensado como La esposa. Chaplin se inspiró en sus propios recuerdos de su niñez, rodeado de miseria, como posteriormente la pérdida de su primer hijo prematuro de su primer matrimonio. Este primer largometraje narra la historia de un niño abandonado por su madre y adoptado por el vagabundo. Como detalle, el actor infantil Jackie Conan se convirtió en el actor que interpretó al tío Lucas en la popular serie Los Locos Adams en los años 60. La Quimera de Oro, 1925. Donde aparece la icónica escena de la danza de los panecillos y misma por la cual Chaplin declaró quería ser recordado. Interpreta un buscador de oro en Alaska, teniendo como inspiración un trágico hecho real, la expedición Donner, donde unos pioneros americanos fueron atrapados en las montañas durante el invierno, llegando al canibalismo y a comer sus propios zapatos para sobrevivir. Esa película fue prohibida en Alemania al creerse que Chaplin era judío. Luces de la ciudad, 1931. Una de las 10 mejores películas de ese año, donde el vagabundo se enamora de una florista ciega, en parte inspirada en la canción popular La Violetera. A su estreno, Chaplin invitó a Albert Einstein. Existe una muy divertida e ingeniosa anécdota entre los dos genios, tras el comentario de Einstein. Lo que he admirado de usted es que su arte es universal. Todo el mundo lo comprende y lo admira. A lo que el ingenioso actor responde, lo suyo es mucho más digno de respeto. Todo el mundo lo admira y prácticamente nadie lo comprende. Tiempos modernos, 1936, con Paulette Goddard, quien fuera su esposa, donde su voz real se escucha al cantar en el bar por primera vez en el cine. Es la película de la famosa escena en la fábrica,
donde centra el estrés, pobreza y explotación salarial durante la época de la Gran Depresión. Un detalle sobre esta película es la canción de Leo Danidev, en una lengua inexistente, combinación de francés e italiano con pocas palabras en inglés, conocido como charabia. Esta película apareció por última vez su icónico personaje Charlotte en la gran pantalla, siendo muy significativo el final junto a quien fuera su tercera esposa, Paulette, caminando juntos hacia un nuevo inicio. El Gran Dictador, 1940, su primera película hablada donde gana el premio al mejor actor. Es una sátira ridiculizando al nazismo, interpretando a un barbero judío como Amnesia, quien después de un accidente se convierte en un dictador fascista, iniciando la persecución del pueblo judío en una clara referencia a Hitler. Finalmente, Candilejas, 1950, su última película en Estados Unidos, es una autobiografía, interpretando a un viejo payaso en el ocaso de su carrera quien salva, cuida y enseña a una joven bailarina a triunfar en el mundo del teatro. La actriz, a quien Chaplin vistió lo más parecida a su madre, como la forma de llevar el chal, tiene un parecido a su última esposa, una Onelli. También participaron sus hijos, su medio hermano y su hijo mayor, Sidney, uno de los dos hijos de su segundo matrimonio. La inolvidable canción fue creada por Chaplin, ganando un Oscar a la mejor banda sonora. Época de guerra. Por su baja estatura de 1,67 m, Chaplin fue rechazado en enrolarse en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su apoyo llegó más allá de lo que pudo haber realizado como soldado. Su película, Armas al Hombro, fue proyectada gratuitamente en los cines y en los hospitales militares, donde se proyectaba en el techo para que los heridos que permanecían en cama pudieran verla. Muestra al pequeño vagabundo como soldado participando en la guerra. Como director, Chaplin dirigió a Marlon Brando y Sofía Loren en su única película a color en 1967, La Condesa de Hong Kong, previamente un proyecto con otro nombre para su esposa Paulette, en donde aparecen nuevamente algunos de sus hijos, incluso él mismo en un pequeño papel. 44 años antes dirigió Una mujer en París, en donde él mismo aparece caminando como extra. Sufrió persecución política. Su película, Monsieur Verdoux, en 1947 criticaba el capitalismo, por lo que le generó controversias acusándolo de comunista y activista antiamericano. En 1952 se exilia en Suiza con su esposa Una, regresando a Estados Unidos en 1972 para recibir un Oscar honorífico. Al año siguiente, con 73 años, nace su último hijo. Su última aparición en público fue a los 88 años, donde payasos circenses le regalan sus narices rojas como homenaje. Fue el primer actor en aparecer en la portada de la revista Times en 1925. Fruto de una larga y controvertida carrera, Chaplin fue nombrado Sir por la reina Isabel II de Inglaterra, doctor honoris causa por la Universidad de Oxford, candidato al Premio Nobel de la Paz, no sin generar poca polémica. Incluso un asteroide fue bautizado como Chaplin 3623. Sin embargo, pese a radicar en Estados Unidos por 40 años, lleno de éxitos, nunca obtuvo su ciudadanía. Tras el estreno de Candilejas, su visa fue revocada por sus pensamientos políticos, acusándolo de comunista y de su vida privada, calificándola de bajeza moral y finalmente expulsado. Chaplin, a quien no le gustaba la Navidad al recordarle la miseria y soledad de su infancia, fallece a los 98 años el 25 de diciembre de 1977 mientras dormía de un accidente cerebrovascular. Al año su ataúd fue robado para extorsionar a la familia sin éxito. Sus restos fueron sepultados nuevamente bajo 2 metros de hormigón en el cementerio original de Suiza. Su hija Geraldine posee 2 pecas de nacimiento perfectamente simétrica debajo de los ojos, que recuerdan el maquillaje del mimo francés Bib creado por Marcel Marceau. Y bueno, ¿qué opinan de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Buenas noches y espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.